Buenas noches, señores, señoras, señoritas. Hoy día, miércoles, correspondiente al mes de septiembre del paralelo 8-7 nocturno. Por lo tanto, vamos a seguir con la clase. Hoy día, miércoles 9 de septiembre, para poder ver el capítulo cuarto, lo que corresponde a la prueba pericial. Vamos a ver pantalla. 221, capítulo cuarto, prueba pericial, sección 1, perito. El artículo 221, perito, es la persona natural o jurídica que por razón de sus conocimientos científicos, técnicos, artísticos, prácticos o profesionales está en condición de informar a la o al juzgador sobre algún hecho o circunstancia relacionado con la materia de la controversia. Aquellas personas debidamente acreditadas por el Consejo de la Judicatura estarán autorizadas para emitir informes periciales, intervenir y declarar en el proceso. En el caso de personas jurídicas, la declaración del proceso será realizada por el perito acreditado que realice la pericia. En caso de que no existan expertos acreditados en una materia específica, la o el juzgador solicitará al Consejo de la Judicatura que requiera la institución pública, universidad o colegio profesional, de acuerdo con la naturaleza de los conocimientos necesarios para que le envíen una terna de profesionales que puedan acreditarse como peritos para ese proceso en particular. Entonces, no siempre el Consejo de la Judicatura tiene los peritos que conciernen a todas las materias. A veces o están ellos en otras diligencias, entonces deben recurrir a los colegios profesionales para de ahí, de esa terna, coger al más conveniencia para la o el juzgador. Entonces ahí tenemos con la Constitución de la República, con el artículo 76, que ya lo leímos anteriormente, con el Código Civil también. Entonces tenemos el artículo 222. El artículo 222 dice: la declaración de perito, la o el perito, será notificado en su dirección electrónica con el señalamiento de día y hora para la audiencia de juicio, dentro de la cual sustentará su informe. Su comparecencia es obligatoria. En caso de no comparecer por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobado y por una sola vez, se suspenderá la audiencia después de haber practicado las demás pruebas y se determinará el término para su reanudación. En caso de inasistencia injustificada, su informe no tendrá eficacia probatoria y perderá su acreditación en el registro del Consejo de la Judicatura. En la audiencia, las partes podrán interrogarlo bajo juramento acerca de su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del informe, siguiendo las normas previstas para los testigos. Las partes tendrán derecho, si lo consideran necesario, a interrogar nuevamente al perito en el orden determinado para el testimonio. En ningún caso habrá lugar a procedimiento especial de objeción del informe, por error esencial que únicamente podrá alegarse y probarse en la audiencia. Concluido el contrainterrogatorio y si existe divergencia con otro peritaje, la o el juzgador podrá abrir el debate entre peritos de acuerdo con lo previsto en este código. Finalizado el debate entre la o los peritos, la o el juzgador abrirá un interrogatorio de las partes, inclusivamente relacionado con las conclusiones divergentes de los informes. La o el juzgador conducirá el debate. Tenemos con
concordancia con la Constitución de la República o con el Código Orgánico General del Proceso, que nos habla del 222, que es el que estamos leyendo, Código Orgánico Integral Penal, que también tienen que ver los peritos que informan al respecto. Entonces ya vemos que el perito tiene que, antes de ir a la audiencia, cuando presenta la demanda, también tenemos que ver que una de las partes será la parte actora, la que va a demandar, que requiera de un perito, y el jugador o la jugadora tiene que nombrar al perito de los que ellos crean conveniente de la lista que está en el Consejo de la Judicatura. El perito tiene que ser perito en la materia o en el informe que se lo determina para que haga un peritaje de la naturaleza que está solicitada por las partes. Por ejemplo, hay diferentes clases de peritos, pero ahorita más difícil es ver que los peritos informáticos son escasos, porque peritos en cuestión de contabilidad también dependiendo. Por ejemplo, en asuntos tributarios también hay pocos peritos, sí, en asuntos contables, pero un asunto es contable, otro asunto es perito tributario, que tiene que estar dentro de la materia de la lista del Consejo de la Judicatura, ¿sí? El 223, que habla, el artículo 223, imparcialidad del perito. Luego el perito desempeñará su labor con objetividad e imparcialidad. Durante la audiencia de juicio podrán dirigirse a la o al perito preguntas y presentar pruebas no anunciadas oportunamente orientadas a determinar su parcialidad y no idoneidad, a desvirtuar el rigor técnico o científico de sus conclusiones, así como cualquier otra destinada a solventar o impugnar la credibilidad. Uno de los asuntos son al perito, cuando queremos interrogarlo, qué tiempo tiene en la materia que ha sido designado, qué experiencia. Tenemos cuántos casos, si recuerda cuántos casos usted ha elaborado informes en lo que se le pregunta, ¿sí? Por ejemplo, peritos en asuntos bancarios son un poco complejo y difícil ver, pero también, como les digo, en asuntos tributarios, por ejemplo, en cuestiones tributarias aduaneros, el perito tiene que conocer de todo lo que concierne a importación, a exportación. Ahora, el problema para mí, como se dice, a ver, mi apreciación es que a veces los peritos, ¿quién le paga? Ese es el problema. Al perito, ¿quién le paga? Entonces, el que le paga trata, no digo que tiene que ser imparcial en toda su extensión del informe, pero sí va a tener consideraciones a quien le paga, porque el Estado no tiene dinero en materia civil, que me refiero a lo que es el Código Orgánico de Proceso, es diferente en materia penal, porque en materia penal los peritos son de la policía y estas personas ya han sido preparadas, han mandado ya fuera del país a hacer cursos. Pero ¿por qué estas personas tienen que ser gratis? Porque son gratis en materia penal, son gratis, porque los peritos, sí,
primeramente son de la policía. Ellos no pueden cobrar porque también tienden a desaparecer. Doctor. ¿Me decía algo? No se escucha, por favor. Nada, usted está hablando. Doctor, yo le comentaba, los peritos no cobran, obviamente, porque ellos tienen su sueldo, pertenecer a la institución. Pero por eso le digo, en materia penal, ya esta gente está especializado, sí, porque allá tiende a desaparecer la infracción, la materialidad del delito. Por ejemplo, si ustedes cogen y le van a dar, lo van a comprometer la cuestión física, entonces tiene un tiempo a desaparecer. En lo que concierne en materia civil es diferente. Por eso es que ustedes ven, los médicos legistas tienen peritos balísticos y sin número de especialidad, porque tienen a desaparecer las evidencias. Entonces, por eso es que ellos son, inclusive de inmediato, tienen que los peritos o los médicos tienen que realizar tales trabajos. En materia civil todavía no hay especialidad como para que sea la policía el que haga los análisis, los peritajes, porque no se ha dado todavía el Consejo de la Judicatura, no ha preparado personas para esta rama. Los peritos hay que pagarle. Quien va a ordenar el pago es el juez. Entonces los valores que correspondan. Entonces si yo voy a hablar con el perito y yo le voy a pagar, entonces le voy a pedir que me favorezca en cualquier circunstancia. Vuelvo a repetir, en materia civil no hay esta clase de peritos que tengan un sueldo, que ellos puedan trabajar idóneamente, ¿sí? Porque no hay, todavía no hay, no existe todavía, pero sí deben de ver, por ejemplo, en la policía sí hay peritos informáticos, ¿sí? Pero son escasos. Creo que si hay 4 o 5 no hay más. Y miren que la provincia del Guaya, y estos peritos están en el país están. Ya entonces vimos que el perito tiene que ser imparcial, ¿sí? Vamos a ver, sección 2, informe pericial, 224. El contenido del informe pericial, todo informe pericial deberá contener al menos los siguientes elementos. 1. Nombre y apellidos completos, número de cédula de ciudadanía o identidad, dirección domiciliaria, número de teléfono, correo electrónico y los demás datos que faciliten la localización del perito. 2. La profesión de oficio, arte o actividad especial ejercida por quien rinde el informe. Eso es lo que les manifestaba en antes. Sí, el número de acreditación otorgado por el Consejo de la Judicatura y la declaración de la o del perito de que la misma se encuentra vigente. 4. La explicación de los hechos u objetos sometidos a análisis. 5. El detalle de los exámenes, métodos, prácticas e investigaciones a las cuales ha sometido dichos hechos u objetos. 6. Los razonamientos y deducciones efectuadas para llegar a las conclusiones que presenta ante la o el juzgador. Y las conclusiones deben ser claras, únicas y precisas. Ellos están bajo juramento, deben de presentar informes, y si ellos tienen un informe que no es claro, que no es preciso, entonces puede ser sancionado por el juzgador o la juzgadora.
Aquí vamos lo que antes les manifestaba. El 225 dice, solicitud de pericia. Cuando alguna de las partes justifique no tener acceso al objeto de la pericia, solicitará en la demanda o contestación, reconvención o contestación, a la reconvención que la o el jugador ordene su práctica y designe al perito correspondiente. El informe pericial será notificado a las partes por el término por lo menos de 10 días antes de la audiencia, término que podrá ser ampliado a criterio de la o del jugador y de acuerdo con la complejidad del informe. Entonces ahí tenemos el concordancia con el Código Orgánico General de Proceso, artículo 226 y 227, que vamos a continuación verlo. El artículo 226 habla el informe pericial para mejor resolver en caso de que los informes periciales presentados por las partes sean recíprocamente contradictorios o esencialmente divergentes sobre un mismo hecho. La o el jugador podrá ordenar el debate entre sí de acuerdo con lo dispuesto en el presente código. Si luego del debate entre la o los peritos, la o el jugador mantiene dudas sobre las conclusiones de los peritajes presentados, ordenará en la misma audiencia un nuevo peritaje para cuya realización sorteará a una o un perito de entre los acreditados por el Consejo de la Judicatura, precisando el objeto de la pericia y el término para la presentación de su informe, el mismo que inmediatamente será puesto a conocimiento de las partes. En aquellos casos en que una de las partes sea presentada por una o un defensor público o demuestre tener escasos recursos económicos, los honorarios y gastos del peritaje podrán ser cubiertos por el Consejo de la Judicatura a petición de él. Que son muy raros los casos que pasa esta situación. Entonces ahí tenemos, en concordancia con la Constitución de la República, los mismos artículos antes mencionados, el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 505, en la que sostiene que bajo juramento y las sanciones que pueden ser los peritos por parte del jugador, entonces sí le dicen a los peritos, ustedes son la ayuda de este jugador o de esta jugadora, sí, para esclarecer los hechos y yo ver con mayor claridad lo que están solicitando. El 227 habla finalidad y contenido de la prueba pericial. La prueba pericial tiene como propósito que expertos debidamente acreditados puedan verificar los hechos y objetos que son materia del proceso. Las partes procesales podrán sobre un mismo hecho o materia presentar un informe elaborado por una o un perito acreditado. Porque si veo que ese peritaje hay dudas, entonces yo también puedo contratar a un perito de la misma materia y puedo presentarlo en la igualdad del caso y que hay divergencia. Entonces tengo que decirle al jugador, a la jugadora, yo también he hecho el peritaje y aquí lo tengo al perito. Y ahí es cuando viene la discusión entre ellos sobre lo que se ha hecho. Yo tuve un caso en Filambank, sí, en Filambank, sobre un peritaje de lo que era la contabilidad, sí. Pero ¿qué pasa cuando entramos a un proceso por la superintendencia de bancos? Cuando entramos a la computadora, era esa computadora IBM, que eran unos monstruos de máquinas, el perito determinó que no existía nada en la máquina, porque los señores Isaías podían manejar desde el exterior hacia la máquina que estaba aquí en Guayaquil. Borraron todo. Por eso es que ese asunto cogió y no tuvo ninguna trascendencia, porque también
las máquinas de los bancos, de las mutualistas que antes existían, ya no, de las cooperativas. Entonces, estas personas que son los que contratan a la IBM, que es la más fuerte acá, entonces ellos también pueden manejar desde afuera, ¿sí? Pero ahora es complejo el asunto, porque ahora ya son responsables personalmente por los hechos que se determinen en la investigación. Vamos a ver el capítulo 5, ya hemos visto lo que son los peritos. Vamos a ver el capítulo 5, lo que corresponde a la inspección judicial. Inspección judicial, o el juzgador, cuando lo considere conveniente o necesario para la verificación o esclarecimiento del hecho en materia del proceso, podrá de oficio o a petición de parte examinar directamente lugares, cosas o documentos. Más esto tenemos que ya en las próximas clases vamos a ver en asuntos de materia penal aduanera. Entonces ahí sí tiene que haber la exhibición, porque tiene que ir a la aduana, ir a ver la documentación, si salió de la Dirección General de Aduana o de sus puertos, para ver si es verdad que no pagó los derechos arancelarios, como son dentro de las importaciones y las exportaciones, porque ahí también pagan un tributo, y un tributo fuerte. Y ahí es que siempre hay problemas de que hay la falsedad de documentos. ¿Por qué? Porque ellos, como ya les había indicado anteriormente, si traen ropa, traen otro artículo, entonces al abrir el container es que se pueden ver que no está bien declarado. Entonces ahí viene el problema, ¿sí? Porque ahí viene que la declaración es de otra naturaleza y lo que está en el container tiene otra mercadería. Entonces ahí viene la contradicción, ¿sí? Ahí viene la contradicción del problema. Entonces dice, el 229 habla objetivo de la inspección. La inspección judicial se podrá solicitar con la demanda, con la contestación a la demanda, reconvención o contestación a la reconvención, precisando claramente los motivos por los cuales es necesario que el juzgador examine directamente lugares, cosas o documentos objetos de la inspección, o el reconocimiento, y adicionalmente se expresará la pretensión que se requiere probar con la inspección o reconocimiento. El juzgador determinará el lugar, la fecha y hora en que se realizará la inspección o el reconocimiento y señalará con claridad el objetivo de la diligencia, solo en casos excepcionales, cuando la percepción sensorial del lado del jugador sobre lugares o cosas, documentos examinados no sean suficientes para obtener una conclusión precisa de la diligencia. El jugador podrá designar a una o un perito acreditado, para lo cual ordenará de oficio o a petición de parte la prueba pericial correspondiente conforme con las disposiciones del presente código. Entonces, ¿qué tenemos? Si nombramos al perito, o vamos, tiene que ser antes de la convocatoria de audiencia. Por eso es importante que cuando ya hemos visto de la demanda, ya hemos visto la contestación a la demanda, y en la contestación a la demanda viene la reconvención, es la contrademanda. Y en asuntos tributarios sí se ve reconvención. ¿Cuál es la reconvención? Porque si yo tengo que pagar un tributo, yo también tengo en exceso que se me ha cobrado los aranceles aduaneros. Entonces ahí presento la reconvención, que también se analice los cobros indebidos. Los cobros indebidos. Entonces, ¿qué necesito? Un perito. ¿Y ese perito dónde va?
tiene que ir a lo físico. Y el perito ahí tiene que determinar con fechas, con todo, con copias, con situaciones, y tiene la obligación, donde va a realizar el peritaje, que le dé todas las facilidades necesarias. Pero tiene que ser puntuales. No puede ir a revisar, por ejemplo, a la dirección de aduana, tiene que ir a revisar toda la documentación. Es puntual, es puntual. A ver, acerca de tal persona, tal situación, puntual. Si no, no lo van a revisar. No se puede también nombrar a un perito para que reciba sin determinar el caso. Entonces tenemos, en concordancia con el artículo 228, que ya lo vimos, y aquí tenemos el artículo 230, desarrollo de la inspección judicial. En el día y hora señalado, la o el jugador y las partes concurrirán al lugar de la inspección o del reconocimiento inmediatamente después de instalada la diligencia. La o el jugador concederá la palabra a la parte que solicitó la prueba a fin de que exponga el objetivo de la inspección. A continuación, la o el jugador procederá a examinar directamente a las personas, lugares, cosas, documentos, materia de la inspección. Una vez hecho esto, concederá la palabra a la contraparte para que exponga sobre lo inspeccionado. La secretaria o secretario sentará razón de la diligencia a la cual se adjuntará la grabación en video. Mire, una grabación tiene que llevar un video, porque ya como estamos en el juicio de oralidad, entonces ese video se exhibirá también en la audiencia. Toda esta documentación que se está solicitando es antes de señalar la audiencia. Es cuando se analiza la demanda, citamos, una vez que citamos, tiene el término de 30 días para contestar. Una vez que contesta, también le pone en consideración a la contraparte para ver si ellos también pueden refutar la contestación a la demanda. Y las diligencias que pueden solicitar tanto la parte demandante o la parte actora y la parte demandada. ¿Alguna pregunta, señores? Pregunto a todos. No, doctor. Parte no, doctor. Doctor, a mención de igual uno tiene que ajustar todas las pruebas, en este caso la solicitud del examen del perito. A ver, vuelvo a indicar. Cuando las partes, ¿sí?, no pueden tener acceso a dicha documentación, entonces tiene que pedirse al juez que él sí puede ordenar, porque no tenemos acceso a esa documentación. Por ejemplo, si es cuestiones en pago en exceso de tributos en la aduana o el servicio de rentas internas, yo no puedo coger y entrar con cualquier persona, porque siempre las instituciones del Estado son cerrados, son abusivos. Usted no tiene por qué venir acá, no le puedo dar. Es el sigilo que le dicen, es el sigilo. Entonces ahí yo cuando demando, le digo, no tuve acceso a esa prueba, por lo tanto, usted, señor juez, usted es el que tiene que verificar esa prueba que no he tenido acceso a la misma. Entonces ahí el juez o la jueza es el que nombra al perito para que él haga la revisión física. No es que no tuve acceso yo a la documentación, no tuve acceso, ¿sí? E inclusive en la aduana, cuando hay se encuentran los hallazgos, ¿sí?, de la información que es diferente, ellos sí toman fotos, videos y todo. Pero cuando usted va a hacer uso de los mismos, porque usted también tiene la reclamación administrativa, pero en la reclamación administrativa también hay cierta situación que no se la demuestra. Entonces usted ya tiene que ver que se ve obligado, porque también cometen errores. También cometen errores las personas
que trabajan dentro de las instituciones públicas o las instituciones del Estado. Entonces, si ellos cometen el error, no le dan la facilidad al reclamante, al usuario, que tenga esas herramientas. Entonces, como ya se ven que ha sido mermada esa situación, entonces ahí, cuando se demanda al contencioso tributario, ellos solicitan estas diligencias, tanto la parte actora como la parte demandada, que serán las instituciones del Estado, que también puede solicitar tales diligencias. Porque dentro de la diligencia tenemos que los documentos también pueden coger y forjar. Esa documentación no pueden entregarla toda. Pueden omitir ciertas situaciones que se dan. En derecho tenemos los problemas que nosotros a veces no decimos la situación como es realmente. Entonces vemos a nuestra situación procesal. No puedo decir, cualquier persona, cuando viene, son inocentes, no han hecho nada, y entonces cada cual, como se dice, va a hacer las pruebas a su manera. Hay ciertas pruebas que omite para no poder ni siquiera ser rechazada la demanda. Yo digo porque tengo un caso personal, sí, que ya en mi caso, ya fue juzgado en materia civil. Y no solo fue juzgado por la jugadora o el jugador, también hubo apelación y también la Corte confirmó. Pero fue un proceso verbal sumario. Pero como tenía en la acción ordinaria, pero yo como le estoy diciendo en mi contestación, el abogado y la parte actora en el juicio ordinario no fue leal. Entonces fue deslealtad procesal. Que eso también ve el juez cuando no se ha dicho la verdad. Entonces, cuando vienen las excepciones o viene la contestación, usted tiene que presentar la documentación. Y tengo una excepción previa. ¿Cuál es mi excepción previa? Es cosa juzgada. Cosa juzgada. Pero ellos no dijeron nada de eso, sino que con los mismos documentos yo estoy juntando el proceso con copias certificadas y ahí espero que se me dé la razón en la sección previa. Cuando ya vean que ha sido una cosa juzgada, se termina el proceso. Vemos el artículo 231, colaboración necesaria. Quienes deban intervenir en una inspección judicial o reconocimiento dispuesto por la o el jugador están obligados a colaborar efectivamente a la realización de la diligencia. En caso de no hacerlo, la o el jugador podrá hacer cumplir su decisión con ayuda de la fuerza pública. ¿Sí? A ver, usted me tiene que... He venido acá porque antes de llegar al sitio de la inspección, ¿sí? O tiene que, cuando se nombra un perito, tiene que mandarse una notificación, una boleta de notificación a la empresa o a la persona natural, donde tenga que exhibir, donde tenga que ver sobre la documentación, se le manda una notificación por escrito. Entonces, él está en la obligación de dar las facilidades, todas las facilidades. Al juez no se le puede causar problemas cuando van a realizar una diligencia, porque se puede convertir en otro asunto. El juez puede iniciar la acción, al fiscal le puede decir que inicie la acción correspondiente porque no se le dio las facilidades, no se le dio la facilidad. Entonces uno como juez tiene que advertirle cuáles pueden ser las sanciones de la especialidad
lo que van a realizar, y si no ayuda al juez a cumplir con esa demanda o con esa resolución, entonces ellos toman las decisiones que deben tomar. Son pocas las personas, poquísimas las que no dan las facilidades. Entonces lo que llamen al juez, lo que hacen es coger y decirle: señor contador, señor director, por favor, proporciónele la documentación que requiere el señor juez. Vamos a entrar hasta ahí nomás, 2:31, ahora sí voy a anotar, porque después estoy ahí perdido. Pero tenemos al doctor. Vale, tienen una sola hora. Sí, doctor, Sí, una sola hora tenemos. A las 21, hoy a las 21:30 horas, pues seguimos nosotros en clase. No, tenemos hasta las 21 horas, hasta las 9:30. Sí, doctor, hasta las 21:30. Por eso, pues estamos 22 hasta que tomo lista. Porque ahorita son las 21:22. Es una hora nomás. Correcto, doctor, nos faltan 8 minutos nomás. Pero por eso voy a tomar lista. No le pare bola a este señor, doctor, por Dios. Está desubicado este señor Sainz de Viteri Pita. ¿Cuánto está muy bien? Muy bien. Gracias, señor Mario. Tranquilo. Está perdido con el horario. A ver, por favor, respetémonos. Es que después viene el otro profesor y me da duro. Porque ahorita no sé qué materia tiene. Acosta. Acosta. Presente, Acosta presente. Gracias. Barahona. Barahona. Está un poco delicada de salud, doctor, me dice. Barragán. Presente, doctor. Gracias. Belolio. Presente, doctor. Bolaños. Presente, doctor. Burgos. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Calderón. Presente, profesor. Condo. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Cruz, Quinde, Oralis. Presente, doctor. Buenas noches. Esmeralda. Presente, doctor. Maraicoa. Presente, doctor. García Albán. Presente, abogado. García Briones. García Briones, Andy Marcelo. Doctor presente, yo, García Briones. Sí, doctor, tuve un problema con el celular, pero estoy aquí el celular de Esmeralda. Pero estoy aquí en la clase. Es que te anda comprando esos celulares en la bahía, pues. No, no, doctor, ya ahorita ya me aceptó. Ya. Gracias, doctor. García Briones, Andy. Presente, doctor, presente. Caín Lynch, José Alex. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Loaiza. Loaiza. Doctor, buenas noches. Monar. Buenas noches. Monar. Presente, doctor. Mora Briones, Anthony. Presente, doctor. Navas Navarrete, Mario Gabriel. Presente, doctor. Novoa Zambrano, Julie. Presente, buenas noches. Onofre Cano, Johnny Emiliano. Presente, doctor. Arrales Sánchez, Héctor Luis. Presente, doctor. Pimí Pincay, Natalia Nicole. Buenas noches, presente, doctor. Buena niña. Quiñones, Polanco, Diego Andrés. Quiñones. Quiñones. Ramos, Maquilón, Stephanie Dolores. Presente, doctor. Real Mosquera, María de los Ángeles. Presente, buenas noches. Buenas noches. Reyes Peñafiel, Tony Yampiero. Reyes Peñafiel. Reyes Peñafiel. Rodríguez Gutiérrez Iván. Buenas noches, doctor, siempre presente. Oh, este niño. Rodríguez Mina Lisbeth Michel. Presente, vergüenza. doctor. Buenas noches. Rodríguez Muñoz Carla. Tiempo que llega.
Rodríguez Muñoz Carla. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Rojas Yela Marlín Giselle. Presente. Ruiz Berna Carlos Armando. Ruiz Berna. Johnny, ¿dónde está tu carnal? Por aquí está, doctor, el compañero. Se le había interrumpido la señal. Sáenz de Viteri, Pita, Johnny, Freddy. Doctor Garicoa, M aquí. Sánchez Palma, Jordan Jefferson. Sánchez Palma. Presente, doctor. Segura Reyes, Karen Patricia. Presente, doctor. Vaca Guevara, Mario y Yesenia. Doctor Ruiz, por favor. Ya le Carlos puse. Ruiz. Vaca Guevara, Mario y Yesenia. Vaca Guevara. Vaca Guevara. Vaca Guevara. Valverde Chan. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Velasco Verde Soto, Mónica. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Belezaca Yangari, Ana Viviana. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Vera Toscano, Yulisa Melisa. Vera Toscano, Yulisa Melisa. Vera Toscano. Villavicencio Murillo Yojaira, Elizabeth. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Y Casa Cruz Martín Antonio. Presente, mi doctor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno. Hasta mañana, señores. Descanse, Doctor, descanse, buenas noches, doctor. gracias. Hasta mañana, doctor. Cuídense. Ya.